Mientras escuchamos su palabra, le pido toda su atención, hermano, por favor. Nadie esté platicando. Hermano, no es momento ya de tener el celular en la mano. Tenemos que guardar el respeto. Amén. Estamos viendo, hermano, el estudio de la carta de los Corintios. Amén. Hemos llegado ya al capítulo número 10. Hemos visto 9 capítulos, hermanos, donde el apóstol Pablo nos permite ver, ¿sí?, a través de una iglesia que estaba en Corinto. Sin embargo, desde el primer capítulo, hermano, Pablo se refiere a esa iglesia como la iglesia de Dios. Amén. Sin embargo, es una iglesia que carece de madurez, que está creciendo, que está frente a peligros de ser influenciada por la cultura del mundo. Y hermano, es a esta iglesia a la que Dios inspira al apóstol Pablo para escribirle y alertarla, prepararla, cuidarla, procurarla, de que tenga cuidado, hermano, de no contaminarse con el pensamiento del mundo. Les recuerda que han salido de allí, pero que no son de allí. Les ha advertido sobre los peligros de permanecer pensando en la sabiduría del mundo y les invita, hermano, a armarse de la mente de Cristo. Y Pablo, en estos últimos 10 capítulos, hermano, ya prácticamente en la última parte, estuvimos viendo a un apóstol que estaba dispuesto, hermano, a sacrificar sus propios derechos con el único propósito de bendecir, de edificar a sus hermanos. Pablo fue un hombre, hermano, que renunció a los derechos que le correspondían como apóstol, no porque no fuera malo en sí mismo tomarlos, esos derechos, sino que él renunciaba a ellos, hermano, para no hacer tropezar a ninguno de sus hermanos. Y vemos que este tipo de amor, hermano, es un amor que él imitaba en cuanto al amor que Cristo tenía por su iglesia. Pablo se armó de ese mismo amor para cuidar a los suyos, para cuidar a aquellos a quienes él ministraba. Él fundó, con la ayuda del Señor, la iglesia que estaba en Corinto, y él la estaba cuidando. Años más tarde, él escribe estas cartas precisamente para cuidar a la iglesia. Y esta iglesia, dijimos, hermano, que en muchos sentidos nos representa a usted y a mí. La iglesia de Corinto era una iglesia con muchas áreas de oportunidad. Había mucha inmadurez en ellos. Había muchos pensamientos infantiles, por lo cual las decisiones que ellos tomaban eran infantiles en sí mismas. No había madurez. Y Pablo, hermano, les advierte del cuidado que deben de tener para pensar diferente, para actuar de manera distinta. Muchos criticamos la iglesia de Corinto, hermano, por el tipo de iglesia que se ve reflejada. Sin embargo, cuando vamos al detalle, nos vemos reflejados en muchas conductas como la iglesia de Corinto. Amén, hermano. Ni usted y yo somos mejores que la iglesia de Corinto. Muchos de nosotros tenemos muchas fallas en nuestro corazón que deben ser corregidas con la ayuda y la asistencia del Espíritu de Dios. Amén, hermano. Ninguno de nosotros aquí estamos exentos de habernos equivocado, hermano, de cometer errores por nuestra inmadurez. Pero Pablo le insta a la iglesia a correr hacia adelante, a no quedarse en la forma de pensar infantil, sino que a que ellos crezcan en su madurez. Amén. Les advierte de los peligros y él se pone como ejemplo para que la iglesia pueda imitar su conducta, de tal manera que su conducta le sirva a la iglesia de edificación. Amén. Vimos el último capítulo en el versículo 9, hermano, que Pablo termina diciendo, no viendo que yo, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado o eliminado. Él habla en cuanto a una analogía que hace de unos atletas que corren en el estadio y por no haber corrido legítimamente, él venga a ser reprobado y en consecuencia hacer que otros tropiecen por su conducta. Y creo, hermano, que nosotros debemos de pensar de la misma manera. Cuidemos nuestra forma de correr en las cosas del Señor. Amén, hermano. Todos estamos corriendo una carrera, amén. Y todos corremos por un premio, dice el apóstol Pablo. Y dice el apóstol, bueno, corramos de tal manera que obtengamos ese premio. Amén. Y para eso, hermano, se requiere mucha determinación. Tener buenas convicciones. Ser valiente. Amén, hermano. La Biblia dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos.
La Biblia dice, hermano, que el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Amén, hermano. Usted y yo, le dijo el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces. No es una opción, no es una alternativa para nosotros, no es si yo quiero o no quiero, es un mandato de Dios esforzarnos. Amén, hermano. Y el pueblo que ama a su Dios, dice la palabra, se esforzará y actuará. Amén. Si usted ama a Dios, esfuércese, hermano. Que usted no está corriendo por algo temporal. Ni usted ni yo estamos corriendo, hermano, por algo temporal, sino estamos corriendo por algo eterno. Bendito sea el nombre del Señor. Ha sido ganado para nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No lo hemos ganado ni yo, no lo has ganado tú. Cristo lo ganó para nosotros. Y hermano, para eso nos hemos esforzado, para eso nos esforzamos y para eso nos seguiremos esforzando. Cualquier creyente, hermano, que desiste en el esfuerzo está en desobediencia. Es un mandato de Dios, hermano. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque dice el Señor, Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú fueres. El libro de esta ley no se aparte de tu boca. Antes, dice, de día y de noche meditarás en él, para que guardes todo lo que en él está escrito. Entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice, hermano? Fuerte. Y todo te saldrá bien. Decíamos a la mañana, ¿por qué las cosas no nos salen bien? ¿Por qué estamos fracasando? ¿Por qué no podemos vencer en áreas de nuestra vida? ¿Por qué es derrota tras derrota tras derrota? Y dimos dos razones. ¿Cuál es la primera de ellas, hermano? Que el pueblo no está en la palabra y que el pueblo no está teniendo comunión con Dios. No tiene intimidad con Dios. Si no se encuentra con Dios, ¿quién lo va a ayudar, hermano? Dios, cuando dice, mi hijo no quiere tener comunión conmigo, lo voy a dejar que ande en su propio camino. Voy a permitir para que él vea que sin mí nada puede hacer. Y él deja que nuestro corazón decida, hermano. Él nos habla de una manera para que nos detengamos, nos habla de otra, nos habla de otra, nos habla de otra, y nuestro corazón sigue distraído en nuestros asuntos y en nuestras prioridades, y Dios sigue hablando, hermano, pero nosotros no estamos dispuestos a escuchar, y si escuchamos no estamos dispuestos a sacrificar para obedecer lo que escuchamos. Y entonces Dios decide que nosotros nos demos cuenta por nuestra propia cuenta que sin Él estamos perdidos. Y esto es, hermano, inclusive, este es un llamado de Dios con cuerdas de amor. Es un acto de misericordia. La disciplina de Dios, hermano, es un acto de gracia y misericordia. Amén. Dice la Biblia que a nadie, hermano, le parece causa de gozo el ser ejercitado en la disciplina del Señor. Nadie quisiera ser ejercitado en la disciplina del Señor, pero a veces, hermano, va a ser necesario. Y Dios no te va a dejar en el descuido, Dios te va a cuidar, pero si es necesaria la disciplina, Dios nos va a disciplinar para que nosotros, hermano, nos volvamos a Él, volvamos a reaccionar. ¿Cuántos de aquí, hermano, necesitan una reacción de ese tipo, hermano? Amén. Necesitamos que Dios nos haga reaccionar, hermano. Dice el Señor, yo no quiero la muerte del que muere, sino que se vuelva y se arrepienta de su mal camino. Que se arrepiente y se vuelva de su mal camino. Dios tiene esa intención, hermano. Amén. Y hermano Pablo, precisamente, al decirle a la iglesia, miren iglesia, ustedes tienen una libertad como ninguna otra. Usen esa libertad para la gloria de Dios. Sin embargo, ustedes vívanla pensando no en sí mismos, sino pensando en sus hermanos. Y Pablo nos enseña que todo lo que hagamos, hermano, lo hagamos para la edificación. No buscando nuestro propio bien, sino el de los demás. Yo debo de tener cuidado cómo uso mi libertad cristiana, hermano. Porque yo puedo decir, no pasa nada con esto que yo haga o con esto que yo deje de hacer. No pasa nada, hermano, cuidado, porque hay gente que está detrás de ti, que te está observando. Hay gente que no está tan fuerte en la fe. Hay gente que tú piensas que no va a pasar nada, pero tu vida, tu conducta puede ser para ellos un tropiezo,
un tropiezo que te va a costar muy caro reparar. Y entonces tú debes de ver que tu libertad en Cristo, la cual Dios nos la dio para servirlo, obedecerlo y gozarnos en ella, no venga a ser un tropiezo para otros. Y entonces Pablo dice, cuidemos nuestra libertad. Nadie nos prive de nada. Hay cosas, hermano, en la Biblia que Dios nos permite y nos debemos de gozar en ello. Tenemos la libertad en Cristo. Aquí hay un pueblo, hermano, que ha sido libre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos hay libres aquí, hermano? Amén. Disfrute la libertad en Cristo, hermano. Pero cuidado que su libertad no se vuelva en un tipo de libertinaje que sea de tropiezo para otro que viene caminando detrás de usted. Cuide su andar. Ande con mucha seriedad y responsabilidad en su vida cristiana, hermano. Tome las cosas en serio, hermano. Haga compromisos y cúmplalos. No sea, hermano, como aquellos que prometen a Dios cosas y no las cumplimos. No estamos hablando con cualquier persona, hermano. Cuando usted queda en algo con Dios, cúmplalo, muérase cumpliendo, hermano. Si le cuesta la vida, muérase cumpliendo. Si le cuesta morir por causa, hermano, de obedecer a Dios y que eso sea la edificación de su hermano, de su esposo, su esposa, sus hijos, hermano, muérase en la raya. Que para eso Dios nos llamó. O no decimos, no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. ¿No decimos eso? Eso es lo que significa, hermano, morir. Y no morir hoy y mañana vivir y pasado mañana vivir y luego después morir. No, es morir cada día, hermano. Morimos a nuestros propios deseos porque anteponemos la voluntad de Dios. Anteponemos lo que sea el bien para mi hermano. Pablo va a iniciar el capítulo 10 haciendo una referencia, hermano, para que el pueblo a quien está escribiendo entienda. La iglesia que está en Corinto es conformada por muchos gentiles, pero también por muchos judíos. Y Pablo les recuerda en el capítulo 10, versículo 1, hermano, un acontecimiento, una experiencia de la nación de Israel en el desierto cuando ellos fueron liberados de Egipto. Y vea la analogía que Pablo quiere hacer aquí. Pablo va a poner en comparación la libertad de la iglesia de Corinto, su libertad, y cómo deben apreciar la libertad, porque tuvo un alto costo con la libertad que Israel tenía cuando salió de Egipto. Y cómo Dios estuvo con ellos y les dice, así también está Dios con ustedes. Vamos a leer el capítulo 10, versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, hablando de la nación de Israel, todos estuvieron bajo la nube. ¿A qué se refiere? Aquel tiempo, hermano, donde Dios sacó a la nación de Israel y cuando entraron al desierto, Dios nunca los dejó, Dios nunca los abandonó. Desde que ellos pusieron un pie fuera de Egipto, hermano, Dios los acompañó. Dios escuchó cada clamor, Dios escuchó cada oración y le dijo a Moisés, Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, he escuchado sus ruegos y he salido para ir a rescatarlos. Por tanto, ve a Egipto. Y cuando salen, dice la palabra del Señor, con brazo fuerte, con mano fuerte y con brazo extendido. Dios saca a su pueblo de la esclavitud. Después de casi 430 años, la nación de Israel sale libre. Gloria al Señor, hermano. Dios abre el mar rojo y el pueblo del Señor no dice que pasó pisando húmedo, dice que pasaron en seco. Caminaron, hermano. Y cuando el pueblo y toda la nación, sin faltar ninguno, pasaron y cruzaron, hermano, las aguas del mar rojo cayeron sobre los egipcios. Y todos los egipcios cayeron ahogados. Y Dios, hermano, empezó a manifestar su gracia y su presencia para con su nación. Ese pueblo que él había engendrado, ese pueblo, hermano, con el cual Dios le había prometido estar siempre, lo estaba cumpliendo. Y Dios, hermano, dice que todos caminaron bajo la nube. La Biblia dice, hermano, que mientras ellos estaban bajo el sol abrasador, una nube en el día los cubría. Bendito sea el nombre del Señor. Y en la noche, mientras el pueblo, el campamento se levantaba y caminaban, una columna de fuego los alumbraba. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. No quiero, hermanos, que ignoréis lo que pasó. Recuérdenlo. Cómo Dios estuvo con nuestros padres cuando los sacó de Egipto.
Y ellos, dice, todos estuvieron bajo la nube, es decir, bajo la protección de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos agradecen la protección de Dios, hermano? Todos aquí estamos bajo la misma nube, hermano. Bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial. Amén, hermano. A Dios sea la gloria, hermano. Cristo dijo, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenéis necesidad, aún antes de que ustedes se la pidan. Qué lindo tener un papá así. Amén, hermano. Por eso usted diga, papá, nadie hay como tu Padre bello, hermoso y maravilloso, hermano, es nuestro Señor. No hay nadie que cuide de nosotros como Él cuida, hermano. Nadie que nos dé lo que necesitamos como Él nos lo da. Él es nuestro proveedor. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos saca del hoyo, hermano, cuando estamos en la desesperación. Él hace que estemos en una piedra de seguridad. Él pone un cántico nuevo en nuestra boca. Alabanzas a nuestro Dios. Aleluya. Estamos bajo la nube del Señor. Su protección está sobre nosotros, hermano. Dice su palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Diga conmigo, mi Dios. No es Dios solamente, es mi Dios y yo soy de Él. Qué bello es esto, hermano. Dice que cuando estemos con Él, hermano, Él nos llamará a su pueblo y nosotros le diremos a Él nuestro Dios. Dice, yo seré para ellos padre y ellos serán para mí hijos. Qué belleza, hermano, es que haya un pueblo que pueda caminar por donde sea y en cualquier circunstancia y decir, Padre, gracias. Porque dice tu palabra que lo que está en tu mano nadie lo arrebata. El enemigo ha venido a quererme destruir. El enemigo ha venido a quererme hacer trizas. Pero Señor, si algo me da seguridad es saber que tú me guardas en tu preciosa y poderosa mano. Todos estamos bajo la nube. Dice, y todos pasaron el mar. Todos recibieron la gran maravilla del Señor. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados. Es decir, se dejaron guiar por el líder que Dios les había puesto. Dice, en la nube y en el mar. Y todos, dice, comieron el mismo alimento espiritual. Hermano, no se refiere a un alimento espiritual en sí mismo. Se refiere espiritual porque es el maná. Se refiere al maná, la provisión que recibieron del mismo cielo, hermano. Que no era un sustento terrenal. Y a eso se refiere al alimento espiritual. No solamente recibieron el pan del cielo, sino que Dios mismo hacía que de la roca brotara agua para que el pueblo bebiera. Ese es el alimento espiritual. Era un alimento, un sustento sobrenatural de parte de Dios, hermano. Yo le pregunto, ¿había Oxxos en el desierto? ¿Qué había ahí, hermano? ¿Había bodegas Aurrerá, Walmart, H-E-B? ¿Había Sorianas ahí, hermano? ¿Había mi tiendita? No había nada, hermano. ¿Había puestos? ¿Había mercados? ¿Había mercados, hermano Maro, en el desierto? No había mercados ahí. ¿Había gente que vendía comidas? ¿Puestos de tacos? ¿Puestos de carnitas? ¿Puestos de chicharrones? ¿Había vendiendo gente pollo asado, hermano? No. ¿Qué había? ¿Qué había en el desierto? Nada. Y en la nada Dios lo sustentó. Dios los sacó a libertad para que en la nada pudieran ser sustentados por Dios. ¿Había ríos? No. ¿Había lagos? No. ¿Había fuentes? No. De la roca Dios hacía brotar el agua y todo el pueblo bebía. Bendito sea el Señor. No hubo quien muriera de hambre o quien muriera de sed, porque el sustento de Dios estaba ahí, hermano. Dios cuidando a su pueblo. Por eso no se queje, hermano. Ay, es que no tengo. Y ay, es que me vino bien poquito. Y ay, es que dele gracias a Dios, hermano. Cambie la queja por gratitud. Dígale al Señor, Señor, gracias por todo. Mira, Señor, gracias porque hoy comí bien rico. Llegué a la iglesia y no venía sin almorzar y llegué a la iglesia y me dieron. ¿No se oyó el amén?
El hermano Jera. Hermano. Amén, hermano Jera. Hermano, Dios siempre nos ha sustentado. Yo al menos no he recibido la noticia que me diga, hermano, el hermano tal no va a poder venir porque se murió de hambre. Está en el hospital porque no tiene que comer. Yo no he escuchado, al menos hasta este momento, hermano, de 32 años que conozco al Señor, nunca he escuchado algo así. Dijo el salmista, no he visto justo desamparado, ni hijo de su simiente que mendigue pan. Los leoncillos tuvieron hambre, mas los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien, dice su palabra. Dios nos ha sustentado a todos, hermano. Amén. Y dice, la nación de Israel fue sustentada por Dios, comieron el alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Dicen que había entre los judíos, hermano, existía una leyenda en la cual decían ellos que había una piedra que los seguía, una piedra que iba detrás de ellos. Pero no, hermano, la realidad de la historia es que era Cristo mismo. Esa roca era Cristo. Y esa roca es Cristo, de quien sigue brotando el agua viva. Amén, hermano. El agua cristalina, dice ese bello canto. Amén. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. El agua cristalina, el agua que me diste, Jesús, yo la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma y ahora soy feliz. Amén. Cristo es el agua cristalina, hermano. Dice la palabra del Señor que el último día de la grande fiesta el Señor se puso en pie y dijo, cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. El agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Aleluya. Y esto decía del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. A todo aquel que tenga sed, tiene sed, hermano, ven a Cristo. Cristo es la fuente de agua, hermano. Y dice, y sigue diciendo la palabra, pero, ven, dice, miren, la libertad para el pueblo era tan bella que salieron con mano poderosa. Dios les abre el mar rojo. Dios mata a sus enemigos. Dios nos lleva por el desierto. Dios nos sustenta, Dios nos alimenta, Dios nos cuida. Él es su protección en el día y en la noche. Él es el sustento para ellos. Él los cuida, Él los protege. Pero, dice Pedro, siempre hay un pero, hermano. Siempre hay un pero. Y vamos a ver un pueblo que no reconoció su libertad. Como hay muchos, hermano, en nuestro tiempo, dentro de la iglesia del Señor, que no damos gracias por nuestra libertad. Pero, dice Pablo, pero de los demás de ellos no se agradó. ¿Quién? ¿Quién? Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Alguien me puede decir, hermano, cuántas personas de los que salieron de Egipto entraron a Canaán? Solo dos. ¿Quién? Josué y Caleb. Escuche bien, ni Moisés ni Aarón entraron. No entraron. Y dice Pablo, vean la libertad que ellos recibieron, pero como no la valoraron, como no la reconocieron, quedaron postrados antes de llegar a las tierras de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, la heredad para el pueblo del Señor. Todos quedaron en el desierto postrados. Dice, mas estas cosas, dice Pablo, sucedieron
como ejemplo para nosotros. ¿Para quién, hermano? Pero Pablo, ¿cómo me puede ayudar a mí ese ejemplo? ¿Cómo me puede ayudar en mi andar cristiano en la actualidad? ¿Cómo saber lo que le pasó a Israel me puede ayudar a mí hoy que vivo en el siglo XX como ejemplo? Pablo dice que fueron escritas para nuestro ejemplo. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Nos ayudará o no nos ayudará? Claro, dice Pablo, sí. Pablo dice, esto es para nuestro ejemplo. Fueron escritas, fueron registradas precisamente como ejemplo para nosotros, dice Pablo. ¿Pero para qué ejemplo? Bueno, dice, para que no, ¿qué, hermano? Para que no codiciemos cosas malas como ellos. ¿Sabe que, hermano, los 10 mandamientos inician con un no tendrás dioses ajenos, que tienen que ver con idolatría, y terminan con un mandamiento número 10 que dice no codiciarás? No tendrás dioses ajenos y no codiciarás. El pueblo de Israel, hermano, quedó postrado en el desierto por la codicia de su corazón. Por codiciar algo que querían cuando no se daban cuenta que tenían todo lo que necesitaban. El capítulo 34 del libro de Deuteronomio dice en uno de sus versículos, no recuerdo exactamente cuál, lo puede buscar en su casa, que Dios, su nombre es celoso. Dice, por lo cual no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás, ni los honrarás, porque yo soy Jehová, cuyo nombre es celoso. Celoso es mi nombre, dice la palabra. ¿Y saben qué sentido Dios es celoso con nosotros? Dios nos cela, hermano, porque nos ama. Y no quiere compartirnos con nadie que para nosotros pudiera ser importante. Por eso tiene que ver con idolatría. Y Pablo precisamente en el capítulo 10 va a hablar sobre la idolatría. Porque la idolatría tiene que ver, hermano, con alguien a quien ponemos antes que a Dios. Mire, algunos teólogos hablan acerca de la idolatría. Y le voy a decir lo que pensaban y piensan unos teólogos que ya no están en nuestro tiempo, pero, por ejemplo, San Agustín de Hipona decía en cuanto a la idolatría, hermano, cosa que fue tropiezo para la nación de Israel. Él decía, la idolatría no se limita a la adoración de ídolos físicos, sino que también incluye cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Según Agustín, la idolatría puede manifestarse en la forma en que usamos nuestro tiempo, dinero, energía y afectos. Agustín de Hipona también enfatizó la importancia de tener una relación personal con Dios en lugar de simplemente seguir reglas y rituales externos. Interesante, hermano. A veces pensamos que la relación con Dios tiene que ser solamente ve a la iglesia, toma la Biblia, ponla bajo el brazo, di que eres cristiano. Pero, hermano, una relación con Dios tiene que ver más allá de eso, hermano. Yo siempre le he dicho, hermano, que cuando usted venga a la casa de Dios, no venga con la intención de escuchar un mensaje acerca de Él. Cuando usted venga a la casa de Dios, venga a encontrarse con Él. Venga a encontrarse con el pueblo de Dios. Venga a servir al pueblo de Dios. Venga, hermano, a ser transformado por la palabra de Dios de tal manera que su ingreso sea diferente a su salida. Que cuando usted venga, usted no se vaya igual. Si usted viene enojado porque tuvo una pequeña discusión, Señor, transforma en este tiempo que voy a estar aquí en tu casa,
Mi pobre corazón, mira que me enojo por cosas tan sencillas, por cosas que no tienen importancia, por cosas que no le debería dar tanto valor, pero así es mi corazón. Señor, yo necesito un toque tuyo y que tu palabra me toque, pero no permita que yo salga de la misma manera en la que yo entré. Si entré helado, paleta, como un témpano, sácame como la zarza ardiente, Señor. Si yo entré insensible y apático, Señor, sácame de tal manera que sienta tu corazón cuando yo salga de este lugar. Que salga para ser influencia para otros. Creo que eso es importantísimo, hermano, que lo entendamos cada vez que vengamos a la casa de Dios. Si usted no trae eso en mente, hermano, usted puede perderse. Perderse me refiero en el sentido de que usted vino, hermano, pero le pasó por aquí, le entró por acá, y usted sale como si nada hubiera pasado, hermano. Usted se sube a su carro y usted continúa. ¿En qué me quedé cuando venía? Yo venía enojado, ¿verdad? Sigo enojado. Oye, ¿en qué nos quedamos? Bueno, veníamos peleados. Sí. Venía enojado, ¿verdad? Así me tengo que ir otra vez. Por favor, hermano, no pierda el tiempo. Venga a encontrarse con su Dios. Venga a encontrarse con su Señor. Amén, hermano. Pídale a Dios: Señor, incomoda mi corazón. Sacúdelo. Pero no me dejes igual. No me dejes igual, Señor. Mi matrimonio te necesita. Mi casa te necesita. Mis hijos te necesitan. Veo a mis hijos perderse, Señor, frente a mis ojos y no estoy haciendo nada. Señor, deténme. Haz que haga algo, Señor. Pero no me dejes quieto. No me dejes insensible. Sacude mi corazón de tal manera que yo pueda escucharte. Juan Calvino decía, hermano, que este capítulo de la Carta a los Corintios destaca la importancia de la disciplina personal en la vida del creyente. Según él, dice, los cristianos deben esforzarse por evitar la tentación de la idolatría y cualquier otra cosa que pueda alejarlos de Dios. Juan Calvino dijo que también él enfatizó que la vida cristiana no se trata solo de evitar el pecado, sino de buscar la gloria de Dios en todas las cosas que hacemos. Otro teólogo llamado William Barclay, hermano, él decía que la carta a los Corintios habla de la importancia de la comunidad cristiana en la vida del creyente. Según él, los cristianos deben preocuparse por el bienestar de los demás y no solo por el suyo propio. Barclay también enfatizó que la comunión con Cristo es la clave para superar la tentación de la idolatría y vivir una vida plena y significativa. En resumen, hermano, estos hombres de Dios destacan la importancia de evitar la tentación de la idolatría y buscar la gloria de Dios en todas las cosas, así como la importancia de tener una relación personal con Dios y preocuparnos por el bienestar de los demás en la comunidad cristiana. Todos aquí somos una familia, hermano. Y así debemos vernos. ¿Cómo impacto a mi hermano si yo estoy continuamente en la casa del Señor? ¿Cómo lo dejo de impactar si no lo hago? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano para que mi vida sea un ejemplo para él? Hermano, levanten la mano los que tengan menos de un año de conocer al Señor. Menos de un año. ¿Quién tiene menos de 2 años de conocer al Señor? De conocer al Señor, hermano. No de venir a la iglesia. ¿Quién tiene menos de 3 años de conocer al Señor? ¿Vale? Aquí hay un alma, hermano. Todos los que tengan más de 4 años de conocer al Señor, levanten la mano. Más de 4 años de conocer al Señor. Bueno, todos los que tenemos más de ese tiempo, hermano, debemos de ser un ejemplo para los que tienen y los que van a empezar.
¿Qué ven en nosotros la gente que va empezando en el Señor, hermano? ¿Ven ejemplo? ¿Ven el deseo de querer ser como usted? ¿Ven en usted un ejemplo a seguir? Ellos dirán de usted o de mí, yo quisiera ser como la hermana. Me gustaría ser como esa hermana que ama al Señor y se refleja en lo que dice, en lo que hace, cómo habla. Nunca se pierde un culto, siempre está presente en las cosas del Señor. Cuando tiene cosas importantes, no las antepone a las cosas del Señor. El Señor es más importante para ella. Ese es el ejemplo que ven en nosotros, hermano, la gente que va comenzando. ¿O qué ven, hermano? ¿Acaso son ellos los que se preguntan, ¿dónde están los viejos? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde están los enamorados del Señor? Y nosotros debemos ser ese ejemplo para ellos, hermano. Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Él habla de su compromiso por ser un ejemplo, pero también habla de su determinación por seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué dicen nuestros hijos de nosotros como padres, hermano? Mi hijo dice de mí, yo quisiera amar a Dios como mi padre lo ama. ¿O qué dice mi hijo de mí? Lo último que quisiera es ser como mi papá, que dice que ama a Dios, pero realmente no lo veo en sus acciones. ¿Qué dicen nuestras hijas de nosotros como madres? ¿Quisieran ser ellas como ustedes, hermanas? Hermanas adultas, ¿qué dicen las más jóvenes de ustedes que tienen más experiencia? ¿Anhelan ser como ustedes? Si no es así, creo que tenemos que hacer un análisis de nuestro corazón. Pero Pablo nos enseña, hermano, a que veamos eso que está como ejemplo. Y dice, hermanos, tengamos eso como ejemplo porque para nosotros fue escrito, para que nosotros no codiciemos como ellos. ¿Qué codiciaron, hermano? Vean lo que dice más adelante. Ni sean idólatras como algunos de ellos. Los caracterizaba la codicia. Anhelaban cosas más allá de su propio corazón. No había contentamiento. Cuando el último mandamiento cerraba con broche de oro y decía, no codiciarás, ellos codiciaban. Es nuestra vida, hermano, un reflejo de codicia hacia cosas que no nos que no agradan a Dios, hacia cosas que no nos edifican, hacia cosas que nos distraen, hermano, de prestar la atención a nuestro Dios. Que no codiciemos como ellos. ¿Sabe, hermano, cuántas cosas nosotros dejamos de valorar por codiciar aquellas que no deberíamos de darles valor, hermano? Menospreciamos las cosas que realmente tienen valor por codiciar aquellas que no tienen valor o que carecen de valor. ¿Qué es temporal? Y Pablo dice, cuidado que no codicien. Ellos codiciaron. Cuidado que no sean, dice, idólatras, porque la idolatría prácticamente los dejó en el desierto. Según está escrito, mire lo que pasó, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Hermano, esta palabra jugar no se refiere a un juego de niños. No es que jugaron al fútbol, no es que jugaron, hermano, a un juego infantil. No, hermano, cuando habla de jugar, se refiere a fiestas que terminaban, hermano, en relaciones y orgías dentro del mismo pueblo del Señor. Ese tipo de pecados, hermano, que eran escandalosos. Ese es el tipo de juego, hermano, al que se refiere aquí. No es un juego infantil, hermano. El pueblo del Señor, después de que adoraron al becerro de oro, cuando Moisés no bajaba de la montaña, le dijeron a Aarón, haznos un Dios para decir que ese es el Dios el que nos sacó de la nación de Egipto. Aarón les hizo un becerro de oro, hermano, y cuando les hizo el becerro de oro,
la nación entera, hermanos, se volcaron a la idolatría. Y no solamente a eso, sino que a los pecados sexuales más escandalosos. Por eso la Biblia dice que Dios no se agradó de ellos, hermano. Y Pablo lo que nos está diciendo es que tengamos mucho cuidado, hermano, porque la idolatría tiene que ver con aquellas cosas que nosotros anteponemos antes que nuestro Dios. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Cuando llegaron a la nación, hermano, de los moabitas, ellos fornicaron con esa nación. Y Dios los castigó y dice que mató en un día 23,000 del pueblo, hermano. Hermano, cuando nosotros no tenemos el dominio propio de controlar nuestros deseos por aquellas cosas que no van a edificarnos ni a edificar a los demás, y nosotros le damos rienda suelta a nuestro andar, siempre habrá consecuencias, hermano. Las consecuencias que obtuvo la nación, escuche bien, 23,000 muertos en un día. Si esto, hermano, no nos entristece, si esto no lo vemos como consecuencia atroces de lo que puede pasar cuando yo pongo a otra cosa antes que a Dios, 23,000 almas, hermano. ¿Cuántos somos aquí? ¿Cómo se sentiría si de repente todos, hermanos, se mueren? Sería insensible y diría, no, pues al rato se vuelve a juntar otro grupito igual. ¿Seríamos así de insensibles, hermano? Si usted sobreviviera y todos nos muriéramos, ¿cómo reaccionaría? ¿Con gozo? A lo mejor algunos sí. Que le caiga el muro al pastor. ¿Cómo reaccionaríamos, hermano? Con tristeza. 23,000 muertos, hermano. Eso es grave, hermano. Y a veces podemos leer y, hermano, nos pasa de largo. 23,000 muertos. Murieron porque codiciaron. Murieron porque pusieron a Dios después en segundo lugar. ¿Sabe lo que pasa, hermano, cuando matrimonios ponen a Dios en segundo lugar? ¿Sabe lo que pasa cuando Dios es segundo lugar en los hogares? ¿Sabe lo que pasa cuando en iglesias Dios no pasa al primer lugar, sino que pasa al segundo más allá? ¿Sabe lo que pasa, hermano? Desastres, muerte. Espiritualmente hablando, hermano, cuando los padres no se entregan a Dios, los hijos se mueren espiritualmente hablando. No hay nada que los mantenga vivos. Y si eso, hermano, no nos hace darnos tristeza, debería de hacerlo, hermano. El poner a Dios, hermano, en segundo término o en otro lugar que no sea el primero, hermano, debería de ser causa de tristeza para nosotros, porque, hermano, habrá consecuencias. Y consecuencias muy graves. Pero cuando Dios está en primer lugar, el lugar es otro, hermano. La iglesia es otra. La vida del cristiano es otra. Hoy es sorprendente, hermano, el grado de depresión que existe en el pueblo de Dios. Cristianos viviendo en depresión. Y yo pregunto, ¿qué tipo de Dios conocieron? Hermano, no somos exentos de atravesar, hermano, valles de sombra y de muerte. No estamos exentos, los vamos a pasar y eso es seguro. Pero lo que también es seguro, así como los vamos a pasar, que el Dios que hizo los cielos y la tierra y el universo entero, aseguró estar con nosotros cuando nosotros los atravesemos. Que cuando estemos en el horno de fuego ardiente, Él caminará con nosotros y eso es seguro. Pero hermano, sabe, hermano, cuánta cantidad de cristianos hay, hermano, que están sufriendo depresión. Hermano, la causa de la depresión en muchas vidas es la incredulidad hacia un Dios que les ha prometido ser fiel.
¿Por qué no hay satisfacción? ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay alegría? Hermano, porque hemos puesto a Dios en segundo término. ¿Por qué la nación de Israel se quejaba? ¿Por qué murmuraban en sus tiendas, hermano? ¿Por qué hay murmuración en nuestro corazón? Si las cosas se hicieran así, no como Dios las ha planeado, pero si se hicieran a mi manera, mi corazón sería distinto. Y murmuramos dentro de nuestro propio corazón. Si en la iglesia se hicieran las cosas así, si el hermano se moviera de tal manera, si los hermanos fueran así, si mi esposa fuera de esta manera, si mi esposo fuera de esta manera, si mis hijos se comportaran así, entonces... Y no hay contentamiento en el corazón. Pero hermano, quien contempla a Dios y pone a Dios en primer lugar, hermano, hay un pleno gozo, hay paz, hay alegría, hay contentamiento. Uno levanta las manos y dice: Señor, mira lo que tú sabes, solo tú sabes lo que estoy atravesando en mi casa. Solo tú lo sabes, pero Señor, como tú lo sabes, eso me trae paz. Como tú lo sabes, yo sé que la solución vendrá de ti. Pero yo te voy a buscar, yo te voy a amar, yo te voy a poner en primer lugar a ti. Porque Señor, si tú estuviste comprometido para asegurarme y darme tranquilidad en medio de la tempestad, yo también voy a asegurarte a ti que mi corazón te amará por sobre todas las cosas. Que en mi casa no habrá nadie más importante que tú. Que yo le voy a enseñar a mi esposa, voy a enseñar a mis hijos, los voy a guiar y enseñarles que hay alguien aquí que es el que importa, y el que importa se llama Jesús de Nazaret. Que tú eres el Dios de esta casa, que tú eres el Dios de este matrimonio, que tú eres el Dios de mis hijos, que tú eres el Dios que nos provee. El trabajo ha venido de ti, lo que tenemos en esta casa es gracias a ti. No es gracias a mí. No, Señor, yo solamente he sido el canal por el cual tú sustentas mi casa. Pero aquí hay un altar para ti en nuestro corazón. Tú eres nuestro Dios. Aquí no hay lugar para la incredulidad, no hay lugar para la idolatría, no hay lugar para tener ídolos. Señor, me comprometo a que en mi casa el único que recibirá la gloria, recibirá la adoración, eres tú, Señor. Hermano, las cosas y su vida principalmente cambiará. Cuando su vida cambie, las cosas cambiarán. No podemos invertir, hermano, esto. Hay gente que espera que cambien las cosas para cambiar ellos. Así no es, hermano. En los caminos del Señor cambian ustedes, cambio yo y las cosas cambian. ¿Sabe por qué? Porque el cambio viene desde adentro y en el poder de Dios. Dios cambia nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras prioridades, y nosotros accionamos en consecuencia y empezamos a hacer las cosas diferentes y las cosas cambian, hermano. Pero no espere a que las cosas cambien para que usted cambie. Eso no sucede así, hermano. Dígale al Señor: cámbiame a mí. Hay un canto muy hermoso que me gusta, hermano, y es muy sencillo. Y dice: cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí. No te pido que cambies a otros, cámbiame a mí. Si tú me cambias a mí, Señor, si tú me cambias a mí, otros también cambiarán. Cántalo conmigo. Cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí. Cámbiame a mí, Señor, cámbiame a mí. No te pido que cambies a otros, cámbiame a mí. Si tú me cambias a mí, Señor, si tú me cambias a mí, otros también cambiarán. Aleluya. Yo ahí me voy a quedar, hermano. Si usted quiere el cambio, hermano, venga aquí al frente. Deje que el Señor lo cambie.